Alejandro Gertz Manero renunció a la Fiscalía General de la República después de 7 años en el cargo, aunque lo debió terminar el periodo para el cual fue designado hasta el año 2028. Esa es la carta dirigida a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, en donde explica que la presidenta de México le propuso ocupar una embajada en un país amigo. De esta manera, podría seguir sirviendo a México, es lo que dijo el ahora fiscal en la carta. El Senado la aprobó, ya lo escuchó usted, y ahora se alista el proceso para elegir con toda rapidez a un nuevo o nueva fiscal. Y también, por otro lado, para que se inicie la ratificación de Gertz Manero como nuevo embajador en un país amigo que con toda seguridad será el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El Senado aceptó la renuncia de Gertz Manero como fiscal general de la República. El Pleno discutió y avaló las causas graves por las que deja el cargo. La propuesta presidencial para ocupar una embajada. Esa es la causa grave. Para la oposición, se trató de un movimiento político. Con uno, Rubén Rojas informa. Tras horas de incertidumbre en la Cámara Alta, Morena y sus aliados aceptaron la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República por 74 votos a favor y 22 en contra. El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República por haber calificado como causa grave el motivo de la misma. El Pleno de la Cámara Alta discutió las causas presuntamente graves que expuso en la carta que envió a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, haber sido propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador en un país amigo. Morena y el Partido Verde justificaron su decisión. El doctor Alejandro Gertz Manero ha acabalado 86 años de edad. Viene ejerciendo el cargo de fiscal general desde el 18 de enero de 2019. Casi 6 años, en una responsabilidad de las más intrincadas y delicadas. No hay causa más grave que calificar que alguien no quiera continuar al frente de una responsabilidad. Alguien que está haciendo de conocimiento del Senado de la República a través de un medio escrito que ya no desea continuar, me parece que esa es la causa más grave que se tiene que calificar aquí. En contraste, la oposición cuestionó sus motivos. El PRI no puede, no debe y no va a aceptar que por otra chamba, por un premio diplomático, por un movimiento político disfrazado de cortesía institucional, se pretenda justificar la renuncia del fiscal general de la República. Pretenden instalar a un fiscal a modo disfrazado de continuidad institucional. Acción Nacional recordó que el cargo de fiscal solo es renunciable por incapacidad médica certificada por el ISSSTE, perder la ciudadanía o por violaciones graves a la Constitución. Por donde se vea, no hay cómo justificar que existe un elemento de gravedad. El mínimo posible. Aspirar a seguir prestando sus servicios en la función pública no es un asunto que pueda calificarse de gravedad. Una causa grave tendría que ser algo que lo inhabilite física y mentalmente. Al frente de la FGR quedará como encargada de despacho la fiscal especializada de control competencial Ernestina Godoy, nombrada este mismo día por el fiscal saliente. Con imágenes de Orlando González con uno, Rubén Rojas. Por la mañana, la presidenta de la República informó sobre una carta del Senado. En ese momento no aclaró si se trataba de la renuncia de Gertz Manero. La mandataria también fue cuestionada sobre el desempeño del fiscal general de la República y esto dijo. Este documento es la carta de renuncia del fiscal. Solamente hay 2 motivos. Prefiero analizarla. O sea, lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República. La estoy analizando con los abogados, consejería jurídica,
y el día de mañana les informamos. ¿Cómo califica usted el trabajo del señor fiscal? Bueno, ha sido un buen trabajo al frente de la Fiscalía. Nos hemos coordinado en muchos temas. Pienso yo que necesitamos mucho más coordinación de las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Alejandro Gertz Manero deja la Fiscalía General de la República con un cúmulo de expedientes polémicos. Destaca el caso Odebrecht y agronitrogenados y los sobornos de Pemex en la gestión de Emilio Lozoya Thalmann, quien denunció presiones para señalar a otros involucrados. Está el caso Pegasus, sistema de espionaje usado durante gobiernos anteriores, pero también con el de López Obrador. Gertz Manero adelantó posible reapertura del caso Pegasus si Israel confirmaba sobornos a expresidentes. Está el caso de la estafa maestra y el encarcelamiento de Rosario Robles, en el cual un tribunal determinó violación al debido proceso por parte de Gertz Manero. A partir de ese momento, el fiscal ya no pudo emitir declaraciones sobre la estafa maestra. Otro asunto polémico para Gertz fue el de el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. En 2021, Estados Unidos lo detuvo por narcotráfico. Se acordará, el gobierno mexicano logró extraditarlo y al llegar fue exonerado por la Fiscalía a cargo de Gertz Manero. Abrió investigaciones que rozaron a figuras importantes del oficialismo. Destacan las carpetas abiertas contra la barredora y sus vínculos con Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado y quien, por cierto, ayer visitó a la presidenta de la República en Palacio Nacional para recibir instrucciones sobre el caso Gertz Manero, la famosa carta, etc. Finalmente, el caso que antecede la salida de Gertz Manero es el del empresario regiomontano Raúl Rocha Cantú, quien se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía con tal de no ser detenido. A Rocha Cantú se le acusa de tráfico de armas, drogas y huachicol de combustible. México respira hoy de una opresión. Esto es lo que afirma Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, al menos los primeros 2 años. En una carta conjunta con Julio Scherer Parellón, su hijo, fijaron postura ante la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Señalaron el fin de uno de los capítulos más oscuros de la Fiscalía General de la República, una etapa marcada por su uso personal del poder, abuso institucional y erosión ética. Se va Gertz Manero, el fiscal donde motivos personales terminaron como asuntos de Estado, dicen los 2 Julios. Scherer Ibarra renunció el 30 de agosto de 2021 y en 2022 acusó persecución del fiscal Gertz Manero para dañar su nombre y perjudicarlo. En los 2 sexenios de la 4T se han nombrado embajadores y cónsules a figuras cercanas a Morena, aún sin experiencia diplomática. Entre los embajadores destacan Alejandro Bichir en Panamá, Laura Esquivel en Brasil, Guillermo Zamora y Villa en Nicaragua, Carlos Peñafiel Soto en Corea del Sur, Leopoldo de Gives en Venezuela. Hasta opositores al movimiento han salido ganones. Claudia Pavlovich en Panamá, Quirino Ordaz en España, Carlos Joaquín González en Canadá, Miguel Aiza González en República Dominicana y Omar Fayad en Noruega. Son algunos casos. Pues, ¿qué le digo? Desde ayer la Fiscalía General de la República fue un verdadero hervidero al publicarse en 2 o 3 columnas de la prensa escrita la salida del fiscal Gertz Manero, primero como un rumor, después como una certeza. Se anticipaba el peor escenario. Desde luego, la salida de Gertz no sería sorpresiva, pero sí sería adelantada. Las filtraciones de los vínculos de miembros de las Fuerzas Armadas y otros morenócratas, incluidos hijos del expresidente López Obrador, con el huachicol fiscal, habría colmado la paciencia presidencial. La última gota, tal vez, que derramó el vaso fue el caso del empresario Raúl Rocha Cantú, el medio dueño del certamen de Miss Universo, quien habría negociado con Gertz convertirse en testigo protegido bajo el criterio de oportunidad.
los demonios andan sueltos en la Fiscalía General de la República, donde según rumores insistentes irá a dar Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, de lealtad incuestionable con la presidenta Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Mucho tendrá que decir y que comentar sobre esto y cuestionar también. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, embajador. Pepe, buenas noches. En efecto, digamos, lo que estamos viendo es una maniobra política que no tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con un problema estructural que enfrenta la presidenta, que es cuando le empieza a rascar en algún asunto, pues le salen gente vinculada al pasado, al movimiento, a la Secretaría de Marina, etcétera. Y Gertz Manero, en cuanto empezó a hacer ese tipo de trabajos, supongo que sin consultarle a ella y sobre todo con expedientes que se filtraban y permitían ver los detalles de lo que había sucedido, pues esto erosionaba la credibilidad y legitimidad de un movimiento que se construyó con la retórica y con la promesa de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la impunidad. Le quedaban 2 años, desde el arranque del sexenio se había hablado de que la presidenta quería a alguien más cercano a ella y finalmente maniobró para lograrlo. Es muy evidente que a Gertz Manero lo pusieron contra la pared, le dijeron o copelas o cuello. O cuellos. Es decir, parecía que se estaba orquestando una salida forzada en caso que no aceptara la renuncia y a un viejo estilo priista, a la lógica esta de no resquebrajar al movimiento, aquí caben todos mientras sean leales, no importa su pasado, no importa qué hayan hecho, mientras se disciplinen, se disciplinó, renunció, pero bien interesante, la carta de renuncia ya dice porque tengo otra chamba y ahora falta que se la cumplan, que seguro se la cumplirán. En el Reino Unido, como tú dijiste, seguramente. Es una farsa porque es clarísima la Constitución y está construida la Constitución con la lógica para evitar este tipo de presiones, que no se pueda ir un fiscal si no es realmente o porque lo echan por una serie de o porque incluso haya cometido un delito, exacto, o bien por una falta grave. No, por una causa grave. Una causa grave, quise decir. Como bien se decía, problema de salud, sí, podría ser grave. Sí, como dice el diputado, el senador de Morena que fue a defenderlo, que es que ya tiene mucha edad. Si tiene mucha edad, tampoco debería de ser embajado, porque no es que la embajada sea un lugar para echar Tiene una 86 siesta. años. Sí, pero el punto es, si es el argumento para dejar la fiscalía, pues está, como dijo el senador de Movimiento Ciudadano, está incapacitado también para ser embajador. Pero claramente esto es una muestra de qué elástica es la ley cuando ellos la interpretan, qué importante es para ellos tener las 2/3 partes para poder avalar cualquier cosa. Y viene una nueva etapa para la Fiscalía, seguramente será nombrada Ernestina Godoy, como bien dijiste, una gente muy cercana a la presidenta, que trabajaron sin ninguna fricción en el gobierno de la Ciudad de México. Ojalá que sea una colaboración institucional, que sea lo más apegada a la ley, pero tenemos que recordar que la procuradora, la fiscal general de la Ciudad de México, había colaborado con el fiscal Gertz Manero en asuntos personales de él, el acoso que hizo a su ex cuñada, que pues, no te hablan de la transparencia y el respeto a la institución que uno esperaría de un fiscal general. Haber utilizado una institución del Estado mexicano para fines familiares y personales. En este caso con apoyo de quien era fiscal de la Ciudad de México. Queda mal, Gertz Manero queda mal con la institucionalidad de las cosas. Y queda mal el gobierno de la República y la presidenta, pero tiene un triunfo. Yo creo que desde el punto de vista político, la presidenta va a ser más poderosa que antes, porque en la Fiscalía va a tener a una gente suya. Entonces ya se cierran todas las pinzas, tiene el control de los principales, digamos, bases de poder que tiene el Estado mexicano, y es evidente que Gertz tenía una autonomía relativa frente a la presidencia de la República que no creo que vaya a tener Ernestina Godoy. Correcto, se van a dar las cosas de esta manera. Ya se aprobó, ipso facto, pues, la renuncia. Lo anunció Laura Etzel Castillo, la presidenta de la mesa directiva del Senado. Desde mañana, desde mañana viernes, el sábado y el domingo, corre el tiempo abierto para que quien quiera ser
fiscal general de la República, hombre o mujer, presente su solicitud. Una vez que concluya el domingo, el Senado de la República deberá reducir las aspiraciones a 10. 10 personajes, hombres, mujeres con ciertas características respecto a su preparación académica, profesional, etc. Y esa lista de 10 se le lleva a la Presidenta de la República, a Los Pinos. Digo, a Palacio. Es lo malo que soy de emisario del pasado. Y allí ella de los 10 propone una terna, en donde seguramente estará incluida Ernestina Godoy. Así es. Su consejera jurídica. Y luego esto regresa al Senado, se vota y se le nombra para que concluya el periodo que le correspondía hasta 2028 al doctor Alejandro Gertz Manero. Pero puede luego repetir. Después habría que ver si es posible que pueda repetir otros 10 años. Y quedaría vacante la posición de consejera jurídica del gobierno federal, de la presidencia de la República, y yo supongo que el candidato obvio es Arturo Saldívar. Arturo Saldívar, quien deberá preparar toda una serie de iniciativas judiciales para las reformas que pretende la presidenta de la República. Sí, que continuará en esta avalancha de reformas que se han llevado desde la presidencia, que terminarán por cerrar la pinza y construir un régimen pues, que no podremos ya considerar democrático propiamente. Pues todo eso pasó el día de hoy. Y a esto le sumamos que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, solicitó licencia para atenderse de una cirugía de espalda por un problema crónico en la columna, muy entendible, es una causa grave. Entonces él deja de ser momentáneamente secretario de Relaciones y Roberto Velasco, el subsecretario de la Cancillería, asumirá provisionalmente, pues durante la ausencia del canciller de la Fuente, asumirá justamente el cargo. El recién nombrado subsecretario, porque hasta hace poco era jefe de unidad, crearon la subsecretaría, supongo que es la subsecretaría de más alto rango y por lo tanto le corresponde ser el responsable del despacho mientras regrese el doctor de la Fuente. Seguramente cuando le dieron el ascenso todo estaba fríamente calculado. Pues si no, le salió a todo dar. Gracias, Carlos. Buenas noches. A ti, Pepe. Buenas noches.